Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigos. Quiero en primer lugar agradecerle al Partido de Mendoza que me invitara a compartir un momento tan importante y tan sentido para todos nosotros en el que rendimos homenaje a Otto Vargas, que fuera nuestro secretario general hasta su fallecimiento hace 2 años. De los múltiples aspectos en los que podríamos recordar la vida y el legado de Otto, he pensado centrarme en particular a los aportes teóricos fundamentales que él hizo para poder desarrollar la línea política de nuestro partido, que nos permitió llegar hasta lo que hoy somos, y al mismo tiempo el habernos aportado los fundamentos más de fondo para la elaboración de nuestra estrategia revolucionaria y de nuestra táctica en cada uno de los momentos concretos de la lucha política y de clases en la Argentina. En relación a esta importancia que le daba Otto a la idea de que una práctica revolucionaria necesita imperiosamente de una teoría revolucionaria que lo sustente, lo podemos ver reflejado desde su primera obra importante, que fue el estudio sobre el modo de producción predominante en el Virreinato del Río de la Plata. Y podríamos habernos preguntado, si mucho nos preguntamos en aquel momento, qué importancia tenía para los requerimientos inmediatos de nuestro partido la investigación profunda de qué relaciones sociales de producción había traído España a sus colonias. Y después vimos cómo alrededor de esta indagación podíamos dar respuesta a uno de los debates de ese periodo, que tenía que ver con qué carácter tenía la revolución en la Argentina y qué tipo de país. Entender, por ejemplo, la importancia de las tareas agrarias y democráticas que no se habían podido resolver revolucionariamente hasta ese momento. Y esto en polémica con teorías en bogas como la del capitalismo dependiente o las que planteaban en un momento de auge revolucionario como eran los 60, aunque hoy también la siguen planteando, una revolución socialista desde el comienzo. Y ustedes ven que el programa del partido analiza a fondo el tipo de país y el carácter de la revolución y plantea carácter democrático, popular, agrario, antiimperialista, en marcha ininterrumpida al socialismo, lo que planteaba a la vez la importancia de que el partido arraigara en las grandes empresas de concentración de la clase obrera, porque esa revolución solo podía concluir triunfante con el papel decisivo, dirigente y como fuerza principal de la clase obrera, y a la vez la alianza con el campesinado y las otras clases interesadas objetivamente en la revolución. Bien, esta comprensión de la necesidad de que la teoría marxista se integrara con la práctica de la revolución concreta, este hecho que es importante marcar, de que en Otto no había de ninguna manera una idea de una investigación al margen de las necesidades inmediatas del proceso revolucionario, que llevaba a que él decía frecuentemente que él no era un teórico, sino un revolucionario práctico. Se identificaba con esto, con alguien al que admiraba y quería especialmente, que era el Che Guevara.
Bueno, lo muestra también en la continuidad de su obra teórica, que es en el análisis en 2 tomos del marxismo y la Revolución Argentina, donde queda plasmado claramente llevar a la práctica de algo que estaba desde el maoísmo para nosotros muy claro, que era que no había una revolución en general ni abstracta, sino que era necesario integrar las verdades del marxismo y de la revolución a la realidad concreta, en este caso de nuestro país. Y en ese sentido Otto insistía permanentemente que eso que había plasmado el marxismo y la revolución argentina, y que llegaba a mostrar todas las raíces de la formación de nuestro país, de nuestra nacionalidad, en toda la complejidad que tenía, la teníamos que llevar a cabo en cada provincia, en cada regional, para que fuera realmente concretado en el sentido, digamos, de la riqueza de lo real, las características diferentes y propias de cada historia y de cada parte de nuestro país, que confluía, eso sí, en una única historia nacional, a su vez articulada con la historia latinoamericana y mundial, pero que teníamos que entender esta unidad de lo diverso que hacía a nuestro país y a nuestra historia. Y en todo esto nos estaba dando un ejemplo práctico de lo que era el dominio de la teoría marxista y la ciencia marxista en todos sus aspectos, no solo en la economía política y en el conocimiento profundo de la historia, sino de lo fundamental que era el dominio de la filosofía marxista, de la dialéctica materialista. Bueno, yo querría darle 2 ejemplos, 2 hechos concretos que mostrarían esto en forma más viva, en la actitud de Otto, en el estilo de Otto, que uno que recuerdo especialmente es que a pocos meses del argentinazo le propusimos, y él aceptó desde el Instituto Marxista-Leninista Maoísta, hacer una serie de conferencias para desarrollar con más elementos cada uno de los capítulos del libro que acababa de salir, que era el tomo 2 del marxismo y la revolución argentina. Y él comenzó reconociendo que podía parecer extraño hacerlo en medio de los piquetes y de la lucha que estaba en ascenso totalmente en la Argentina, pero recuerdo que dijo que si los comunistas estudiaban en medio del sitio de Leningrado por los fascistas, teníamos que estudiar también nosotros, porque era cuando más nos requería la realidad el estudio. Y lo otro que recuerdo, que tiene que ver con una experiencia personal, que era que en un momento, hace mucho tiempo, aunque ustedes van a identificar estas discusiones con la actualidad que tienen, discutíamos, era en medio de la dictadura del 76, las cuestiones del empirismo que había que superar, el economicismo, el movimientismo, y en uno de esos cuartos intermedios, de esas discusiones álgidas, él me preguntó si yo tenía presente que Marx trataba ese tema en un artículo que en realidad era parte de la crítica de la economía política, donde hablaba de la relación entre lo abstracto y lo concreto. La verdad que yo lo había pasado totalmente por alto, un artículo bastante complejo, pero en definitiva ahí estaba el caracú de este tema que a la vez tiene tanta actualidad. Y es la comprensión que Marx desarrolla maravillosamente de que el conocimiento de la realidad concreta no es nunca el producto inmediato de la experiencia y de la percepción,
sino que exige elaboración conceptual y colectiva y una ida y vuelta entre la teoría y la práctica para poder aprender esa realidad concreta a través de nuestro pensamiento, de nuestras ideas, de nuestro conocimiento. Bueno, podríamos seguir con cientos de anécdotas, pero sin duda tendremos otras oportunidades y ustedes van a compartir acá con otros compañeros que han conocido a Otto y que sin duda terminarán de tener una idea más cabal de todo lo que nosotros perdimos y todo lo que extrañamos con la pérdida de Otto y cómo volvemos una y otra vez a lo que nos dejó, que son sus enseñanzas, sus textos, su ejemplo. Y quiero terminar diciendo que en un momento difícil para nosotros en nuestro país, para las masas y también a nivel mundial para las masas más oprimidas y sometidas del mundo, que en este momento en que la reacción y el imperialismo siembra el escepticismo, la desconfianza en la posibilidad de la revolución, que denigra las experiencias históricas del socialismo y plantea el fracaso del marxismo, tenemos que rescatar lo que Otto planteaba siempre, que era que su confianza, y que debíamos tener una confianza infinita en las capacidades revolucionarias de la clase obrera y del pueblo argentino, y confiar en nuestra juventud, en que la juventud llevaría adelante y permitiría que culminen los objetivos de una sociedad comunistas, la lucha para destruir este Estado y para construir algo que permita la felicidad de las mujeres y los hombres que habitamos en esta tierra, pero que para eso era fundamental que junto con esa disposición y entusiasmo tuvieran la brújula de la teoría marxista, leninista, maoísta. Bueno, compañeros, muchas gracias y Otto Vargas, hasta la victoria siempre.